Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. La determinación del gobierno de Estados Unidos de poner fin al Título 42, una medida que permite la expulsión rápida de los inmigrantes en la frontera, ha causado un gran revuelo. La política impuesta por el exmandatario Donald Trump con el pretexto de evitar contagios de COVID-19 mantiene hoy al presidente Joe Biden acorralado. Recibe críticas tanto de sus adversarios como de miembros de su partido demócrata por decidir levantarla. Mientras tanto, continúa la llegada de migrantes sin precedentes al sur estadounidense, donde las autoridades norteamericanas arrestaron alrededor de 210,000 personas en el tercer mes del año y casi la mitad de ellas fueron expulsadas. La expectativa es que sin el Título 42 esas cifras de arribos aumenten y no sean capaces de gestionar el alto número de solicitudes de asilo. En el programa de hoy analizaremos cómo afecta la crisis migratoria la política interna de Estados Unidos, si es posible un escenario más humano y también profundizaremos en el caso particular de Cuba. Así que de inmediato hacemos contacto con el doctor Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y jefe del programa de estudios sobre latinos en Estados Unidos de Casa de las Américas. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es una oportunidad siempre de intercambiar ideas y consideraciones sobre temas de las relaciones internacionales y en este caso el tema migratorio. Profesor, para el 23 de mayo está prevista la desactivación del Título 42, pero el mensaje de la administración Biden a los inmigrantes sigue siendo no vengan. Paralelamente, las autoridades y medios hablan de un arribo masivo de inmigrantes sin ningún control a la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cuánto de similar y de diferente tiene la situación actual de inmigración en Estados Unidos con respecto a crisis anteriores? Sí, el tema es hasta difícil un poco de explicar, porque la administración Biden hoy se encuentra entrampada entre la política que le dejó y heredó del presidente Donald Trump, que era una política de férreo control inmigratorio, de violaciones sustantivas de los derechos de los inmigrantes, en particular de los niños, de la familia, de expulsiones, de repatriación, que realmente era parte de una continuidad de el presidente Obama, pero que, por supuesto, en los años del mandato de la administración Trump se exacerbó a planos como son conocidos, como el tema en particular de la separación de la familia, de los niños, del reclutamiento de los indocumentados, etcétera, etcétera. Decía, la administración Biden está entrampada entre esta herencia, lo que prometió, como todos los presidentes en campaña, de modificar la política inmigratoria de Estados Unidos y la realidad del tema inmigratorio. ¿Por qué digo la realidad del tema inmigratorio? Bueno, porque lo que ha estado sucediendo ya en los últimos meses de la administración Trump y en lo que ha transcurrido del actual mandato demócrata es que ha aumentado el flujo de inmigrantes indocumentados, irregulares, en particular por la frontera entre México y los Estados Unidos, que es consecuencia de digamos, las cadenas y redes sociales de inmigrantes latinoamericanos hacia los Estados Unidos, es consecuencia de las disfuncionalidades de la economía y la sociedad latinoamericana y un poco de la perspectiva de buscar el sueño americano por la vía de la migración. Esto es lo que ha estado sucediendo en estos momentos y, lógicamente, tomar la decisión de eliminar esta restricción y esta restricción de repatriación, pues no podía esperarse otra cosa que aumentara la inmigración indocumentada, como ha estado sucediendo, con cifras récord en lo que va de año fiscal y sobre todo en los últimos 2-3 meses. No perdamos de vista que en los momentos de la toma de posesión inclusive del presidente Biden ya se estaba organizando una caravana desde Centroamérica con rumbo hacia los Estados Unidos. Las caravanas
han sido, digamos, el motor por el cual impulsor se ha estado dando este proceso y tienen antecedentes, no comenzaron con Trump, comenzaron mucho más para atrás y realmente es difícil pensar de que se vayan a poder detener. Y yo creo que ese es el punto fundamental de este asunto, es decir, hay en los Estados Unidos suficientes elementos de atracción para la migración latinoamericana y caribeña, pero en particular latinoamericana, por bien documentada. Hay suficientes elementos de expulsión en los países de origen de los inmigrantes y hay una tradición de inmigración desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos que comenzó en la década del 60 del siglo pasado y que se ha ido sustentando durante todos estos años. Pensar de que la política inmigratoria norteamericana pueda controlar o pueda, digamos, eliminar en parte las barreras inmigratorias, lo que va a significar es que va a haber mucha más migración como estamos viviendo. Ajá, los problemas relacionados con la frontera entre Estados Unidos y México y la entrada de inmigrantes al país han sido políticamente tensos durante mucho tiempo, tanto para las administraciones republicanas como para las demócratas. Biden, de hecho, hizo campaña contra las políticas de inmigración de Trump, pero las continuó implementando. ¿Cómo es usado el tema migratorio en los enfrentamientos políticos en Estados Unidos? ¿Cuánto puede impactar el mismo en otros procesos del país? Por ejemplo, en las elecciones de medio término de noviembre próximo. ¿Hasta qué punto una posible crisis humanitaria de este tipo puede incidir en el ejercicio electoral? El tema migratorio es rehén de los debates presidenciales, es rehén de las políticas internas en los Estados Unidos. Y desdichadamente ni demócratas ni republicanos realmente, aparte de que no se ponen de acuerdo en un tema vital, que es la reforma inmigratoria, aplican políticas humanas en primer lugar y sobre todo de buscar y paliar las causas que provocan la migración en los países de origen. Esta es la realidad. Y esa realidad ha estado presente, estuvo presente durante todo el siglo XX, es parte de la historia inmigratoria de Estados Unidos y está en los momentos actuales. El presidente Trump va a seguir la línea, por supuesto, con un sentido inclusive presidencial, por su parte, va a seguir en la línea de criticar la administración Biden en el orden de la ineficiencia del control inmigratorio. Pero esa ineficiencia también la tuvo el presidente Trump. Es decir, es un problema de que prácticamente es difícil, casi que es imposible controlar la frontera. La frontera es porosa, las fronteras normalmente nacionales todas son porosas y la frontera entre México y Estados Unidos ha sido, es y va a seguir siendo porosa. Por tanto, el control se convierte en un elemento para el debate presidencial, para el debate en el Congreso, para el debate de aprobar o no una ley, una reforma inmigratoria que recientemente se ha estado debatiendo en el Senado. El presidente Biden pidió además que se acabara de aprobar la propuesta de reforma migratoria, pero en la práctica es poco viable. Es poco viable además porque el tema de la reforma inmigratoria tiene un punto, y es el punto de los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. ¿Qué hacer con ellos? Legalizarlos ha sido el punto que desde prácticamente Bush hijo hacia acá ha estado en el debate, ha estado en candelero de la discusión y hasta ahí no se ha avanzado mucho más. No hay un consenso de si se legalizan a todas estas personas, lo cual significa insertarlos definitivamente en la sociedad norteamericana, aunque ya están, de hecho, viven, trabajan, aportan, o mantener una política de repatriación como la que llevaba el presidente Donald Trump. El tema migratorio en Estados Unidos además no se puede perder de vista que es el que aporta al crecimiento demográfico de ese país y aporta a la economía de ese país, a la economía de servicio de ese país. Es decir, Estados Unidos crece demográficamente básicamente por los inmigrantes que llegan, en primer lugar latinoamericanos y asiáticos en segundo lugar. Y esto aporta al crecimiento demográfico, aporta a la estructura de los partidos para la votación por cada uno de los condados,
aporta a la cantidad de votos de uno u otro partido, es decir, que es un tema yo creo que central, pero que realmente va ahora, y aquí me lanzo a pronosticar, creo que va a incidir en la elección de medio término, que estamos abocados a tenerla, pero va a incidir en contra de los demócratas, aunque realmente los republicanos no tengan una mejor opción que presentar si estuvieran gobernando o cuando vayan a gobernar. Es una realidad. Si se me preguntara, además, la solución de este problema es bien compleja, pero parte nuevamente un poco de lo que el presidente de México, López Obrador, ha estado hablando prácticamente desde que asumió la presidencia, y es atajar las causas de la migración. Es decir, es las políticas de inversión al desarrollo en los países latinoamericanos. Por ahí va el tema, lo cual ni demócratas ni republicanos nunca han pensado, y honestamente creo que no lo van a pensar, en hacer una política seria que vaya a eliminar esas causas. Mientras tanto, las redes van a mantenerse, las cadenas migratorias se van a mantener, los procesos de atracción se van a mantener, y a la larga una parte importante de la población que migra va a encontrar la porosidad de la frontera, en particular de México en Estados Unidos, para arribar hacia ese país. La Casa Blanca, profesor, ha declarado que su política migratoria no es de puertas abiertas a los inmigrantes, aunque según dice busca ofrecer un escenario más humano y sobre todo facilitar los procesos de inmigración legal y mejorar en lo posible la protección de los inmigrantes indocumentados. Usted, que ha estudiado a fondo los procesos y las crisis migratorias hacia Estados Unidos, ¿cree en una afirmación como esa? Creo que lo has dicho muy bien, una afirmación. Es decir, yo creo que no pasa de una afirmación. En primer orden, aunque lo que han estado debatiendo con la reforma inmigratoria lleva, por ejemplo, a que los indocumentados tengan entre 5 y 10 años de regalía para poder trabajar en los Estados Unidos, siempre y cuando cumplan un grupo de requisitos legales, de antecedentes penales, etcétera, etcétera. En la práctica, es difícil que Estados Unidos pueda prescindir de la inmigración e incluso de la inmigración indocumentada, porque la necesita para la agricultura, para los servicios, y además porque esta inmigración tiene redes, ya he dicho ya varias veces, que atraen y que propician más inmigración. Es decir, que pensar en esta variable pueden mitigar, pueden diferenciarse de lo que hizo la administración Trump en el orden de no separar las familias, por ejemplo, de no separar a los niños, de otorgar más visas, y ahí viene el problema, porque para usted controlar la inmigración indocumentada, usted tiene que otorgar más visas legales. No queda mucho más camino en este orden. Y en este contexto, entonces, dentro del Congreso norteamericano e incluso dentro del propio Ejecutivo, la percepción de la migración como un fenómeno negativo, como un fenómeno que trae disfuncionalidades, como un fenómeno que carga a la economía, que no aporta a la economía norteamericana, tiene un peso en políticas xenófobas, racistas, antiinmigrantes, y todo esto ha estado presente. Por tanto, yo pienso que ojalá que la actual administración pues encontrara un camino para humanizar la inmigración, en particular la inmigración indocumentada. Ajá, hagamos una pausa. Al regreso hablaremos sobre las verdaderas causas de los flujos migratorios hacia Estados Unidos y profundizaremos en el contexto migratorio cubano actual. Así que no se aparte, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Estamos de regreso en Mundo 2020. Hoy conversamos acerca del actual escenario migratorio en la frontera sur de Estados Unidos, donde se reportan cifras récord de llegada de indocumentados, y la Casa Blanca anunció que levantaría la orden
que justifica la expulsión de muchos de ellos. La medida, conocida como Título 42, debe terminar el 23 de mayo y aunque el gobierno de Biden dice que está preparado logísticamente para un aumento de la migración, la ausencia de un mensaje claro tiene a los demócratas en la cuerda floja antes de las elecciones de medio término de noviembre de este año. Si bien a la luz pública el gobierno estadounidense aboga por un flujo migratorio ordenado, seguro, con respecto a Cuba, promueve todo lo contrario. Así lo afirman las autoridades de la isla. El canciller cubano Bruno Rodríguez aseveró que Estados Unidos corta a los cubanos los canales legales y a su vez mantiene las sanciones, o sea, el bloqueo, lo cual influye en la compleja situación económica de la nación caribeña. En declaraciones a la prensa, el titular consideró necesario preguntar a Washington cuándo cumplirán el acuerdo de otorgar 20,000 visas anuales, hasta cuándo los cubanos tendrán que viajar a Guyana para hacer los trámites y qué ocurrirá con el programa de reunificación familiar. En los últimos meses ha sido noticia también cómo el país norteamericano ejerce presiones sobre gobiernos de la región para que tomen medidas contra los viajeros cubanos al exigir visados de tránsito, lo cual es otro obstáculo. A pesar de eso, las autoridades cubanas consideraron las conversaciones migratorias oficiales recientes como un signo positivo, pues la delegación estadounidense reconoció la vigencia de los acuerdos, sus incumplimientos y el deseo de reanudar los servicios consulares en La Habana, aunque de forma muy limitada. Y retomamos entonces el diálogo con el profesor Antonio Aja, porque precisamente una de las denuncias del canciller cubano fue que entre los ejes de la Cumbre de las Américas, que se efectuará en junio venidero, está el tema migratorio, sobre lo cual se negocia un documento que pretende obligar a estados latinoamericanos a reprimir la migración y absorber los migrantes que Estados Unidos rechace, o sea, con una visión racista y xenófoba. Por otro lado, Biden plantea que el apoyo a la democracia y el respeto a los derechos humanos es el núcleo del compromiso de Estados Unidos con sus vecinos de América. Profesor, ¿pueden estas supuestas nobles intenciones resolver las verdaderas causas de esos flujos migratorios desde el sur? ¿Y cuáles serían específicamente esas causas que usted ya las ha mencionado anteriormente en respuestas, pero nos gustaría precisar ahora? No, yo te diría, en primer orden, que la propuesta, o sí, vamos a decir la propuesta del presidente Biden, no es que no sea original, pero no es de su autoría, ni es de autoría de la administración demócrata. Realmente el pacto migratorio ha sido algo que desde el 2006 se viene trabajando por Naciones Unidas y que en los últimos 3, 4 años incluso se firmó en Marruecos el pacto migratorio, buscando exactamente esos principios que tú me estabas señalando, es decir, ese principio de la corresponsabilidad, de atajar las causas, de una migración segura, ordenada, de no violar los derechos humanos, de democratizar también los países de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de lo contrario, pensamos entonces de que, bueno, la gran originalidad del presidente, y realmente no lo es, se está un poco atenuando a lo que el Pacto de Migración Internacional, que está aprobado por Naciones Unidas, que está firmado por un grupo de países y que es vinculante para los que lo firmaron, ha estado planteando. También, entonces hay que reconocer que realmente ha sido poco viable cumplir con el pacto. Y esto tiene que ver con las causas de la migración. Tiene que ver con las causas, como ya yo señalaba, porque mientras no se ataje las grandes disfuncionalidades económicas, sociales, los grandes desniveles que provocan que los seres humanos, hombres y mujeres, tomen la decisión de migrar, que provocan que no se pueda cumplir el derecho a no migrar, porque no solamente es el derecho a migrar, es el derecho a no tener que migrar, es el derecho a no tener que cambiar de escenario económico, social, político, buscar un escenario diferente, porque el que tiene no le garantiza a usted su presente ni su futuro. Esa es la realidad, la cual provoca las migraciones, en particular América Latina y el Caribe. Y está presente en todo este proceso. Un pacto, por tanto,
Sería muy interesante ver cómo sería un pacto migratorio entre Estados Unidos y América Latina. Se reconocerían las grandes disfuncionalidades en América Latina, se reconocerían las políticas hegemónicas de Estados Unidos de utilizar a América Latina como el traspatio de las políticas económicas y sociales del imperialismo norteamericano en América Latina. Ese sería el primer punto. Se reconocería la historia de penetración, la historia de división económica, social que ha provocado Estados Unidos en América Latina, porque ahí están las primeras causas del fenómeno. Pero además se reconocería que existe una población latinoamericana, de origen latinoamericano de Estados Unidos, que ya casi frisa los 60 millones de personas y que tienen derechos y se reconocerían todos esos derechos. Yo creo que por ahí comenzaría el tema. Se reconocería que la remesa es muy importante, pero esa remesa que es importante y que se genera en los Estados Unidos sirva también al desarrollo. Se reconocerían políticas migratorias y acuerdos migratorios entre América Latina y los Estados Unidos para preferenciar la migración no legal y no preferenciar la indocumentada. Yo creo que serían puntos muy importantes a preguntar e interrogantes en esto que tú me has planteado. Y en el caso particular de Cuba, no es la primera vez que Estados Unidos promueve escenarios migratorios como el que estamos enfrentando hoy y que en el contexto actual el emigrante cubano tiene sobre sí el resultado de un estímulo histórico a la migración irregular y tiene también el hecho de que se han cerrado todos los canales legales para la emigración al permanecer cancelados desde 2017 los servicios consulares de Washington en La Habana. El propio canciller cubano recordó hace unos días que el gobierno de Estados Unidos incumple sus acuerdos bilaterales. En su opinión, ¿cuán grave es el escenario actual y cuán cercanos podríamos estar a una crisis migratoria de gran magnitud? Primero tenemos que recordar que hay una historia de la relación migratoria entre Cuba y los Estados Unidos que se exacerba a partir del año 59 con la politización del tema migratorio por Estados Unidos y con la utilización de los migrantes cubanos como parte de su estrategia de subvertir, de cambiar y derrotar a la Revolución Cubana. Sin esa comprensión y sin poner en perspectiva este análisis es difícil entonces cualquier explicación. A su vez, en ese contexto, y pensando un poco lo que hemos visto hasta ahora, es decir, hablábamos ahora mismo de la propuesta del presidente Biden de un acuerdo migratorio, un pacto migratorio entre América Latina y el Caribe. Bueno, ese pacto no existe. Sin embargo, lo que sí existe en el caso de Cuba y Estados Unidos son una historia de acuerdos migratorios desde 1980, pero con antecedentes en 1965, que han pasado exactamente por diferentes momentos y el de hoy no es diferente, de interrupción del acuerdo migratorio y de incumplimiento del acuerdo migratorio. Esto marca todo el escenario migratorio entre Cuba y los Estados Unidos. Crisis migratorias han existido prácticamente desde el triunfo de la Revolución, en la década de los años 60, en la década de los 80, en la década del 90, pero a su vez también tenemos que reconocer que la política migratoria cubana se ha ido moviendo. De hecho, hoy, y esto es importante reconocerlo, a tenor del decreto ley 302, las personas que hoy salen de Cuba tienen 2 años para ser considerados o no migrantes, es decir, que técnicamente todo lo que estamos viviendo en los últimos tiempos de movilidad de la población cubana hacia Estados Unidos y hacia otras partes es eso, es movilidad, pero técnicamente no se han convertido en migrantes. Y eso es un punto importante que diferencia, digamos, a la década de los años 60, de los 70, del Mariel del 80, de agosto del 94 e incluso a inicios del presente siglo. Por otra parte, la interrupción del flujo migratorio entre Estados Unidos y Cuba de manera legal siempre ha provocado la búsqueda de nuevas vías. Y esto tiene que ver además con que, como ya es conocido, Estados Unidos, además de ser el principal antagonista político de la nación cubana, no solo de la revolución,
es a su vez el principal país de inserción, de asentamiento de los cubanos en el mundo. Es decir, y por tanto, la principal comunidad de cubanos fuera de los Estados Unidos, de Cuba, está en los Estados Unidos. Y eso se convierte en un factor de atracción por las redes familiares, sencillamente. Y se convierte en un factor para que promueva más migración en diferentes momentos, como ha sucedido. Hoy Cuba tiene una dinámica migratoria muy amplia, como país de migración que es. Cuba tiene casi un 11% de su población fuera de Cuba y eso genera más migración. Así, sencillo, genera mucha más migración. Más allá de los elementos disfuncionales, de crisis económica, de la crisis de la COVID, del reajuste económico que está sufriendo la sociedad cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un punto que genera migración. Es decir, en la identidad del cubano está viajar, está moverse, está vivir en otra parte y está migrar también. Lo que esa migración ahora es una migración que puede tener retorno, que se monta en una circularidad migratoria como sucede en otras partes del mundo y es lo que distingue el actual proceso que hoy vivimos del que ha estado sucediendo en otros momentos. Ajá, pero sin duda el gobierno de Estados Unidos ha marcado insistentemente su incumplimiento de los acuerdos migratorios en los últimos años. ¿Esto podrá agravar la situación o propiciar un escenario de crisis? Estados Unidos ha utilizado el tema migratorio, como ya yo decía inicialmente, como un factor para el enfrentamiento a la Revolución Cubana, desde el año 59, y en los momentos actuales lo sigue haciendo. Interrumpe el acuerdo migratorio firmado con la administración Obama, cierra, crea incidentes que ya son conocidos, que no tenían realmente una realidad, incidentes que llevaron al cierre de la embajada, cierra el consulado, interrumpe el otorgamiento de visas, interrumpe incluso el otorgamiento de visas para visitas legales. Recordemos que hubo un momento en que estas visitas para visitas legales de familiares fueron por visas por 5 años. Y si el cubano y la cubana tenían la posibilidad de viajar a Estados Unidos y estar en diferentes momentos. Y la interrupción de todos estos procesos, lógicamente, va acumulando un potencial migratorio en un país como Cuba que tiene este sentido de migración, más allá de las causas internas que tienen que ver con elementos económicos, etcétera, etcétera. Por tanto, yo no diría exactamente que estamos abocados a una crisis migratoria más clásica como la que vivimos en otros momentos, digamos la más cercana que fue agosto del 94. Sí estamos abocados a un momento importante de movilidad de la población cubana hacia el exterior, en particular hacia los Estados Unidos. La migración cubana se ha montado desde prácticamente mediados de la década del 90 en el canal de la Ruta del Sur, en el canal que lleva a la frontera entre Guatemala y México, que traspasa la frontera y que después llega a la frontera entre México y los Estados Unidos. Las cifras que se han estado publicando de octubre hacia acá, de la cantidad de cubanos y cubanas que han llegado, pues es así, lo está demostrando. La otra diferencia importante y que también explica el proceso es que el haitiano, el nicaragüense, guatemalteco, etcétera, llega a la frontera igual y va a ser devuelto como regla. En el caso del cubano no, porque existe la ley de ajuste cubano, que le da la posibilidad de ajustar el estatus migratorio de todos los cubanos que pisen territorio norteamericano, ya que el presidente Obama ya a la salida de su mandato cerró la vía de la política que existía de pie seco y pie mojado. Pero la realidad es que de todas maneras se sabe, las autoridades norteamericanas lo saben, las autoridades mexicanas lo saben y sobre todo los sujetos migrantes también lo saben y por tanto se lanzan a esa odisea muchas veces trágica. Muchísimas gracias, Aja, por sus comentarios acerca del creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos, un asunto que genera polémica a lo interno de la sociedad estadounidense y que Washington no ha sido capaz de resolver más allá de aplicar medidas xenófobas y de doble rasero. Nosotros por hoy nos despedimos. La próxima semana los esperamos para mirar al mundo con 2020.